Esta es una producción hi-fi de su carnal brother, mejor conocido como el hijo único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los videoeventos, Joel Gustavo, para Neorama Oldies and News Music, en su formato video. Concepto Joel Gustavo. Muy bien, amigos de Neorama, estamos ya en el Sara Tisdal y vamos a hacer este conversatorio. ¿Allí? Vamos a hacer este conversatorio con el maestro Rodrigo Farías Bárcenas, hablar de su libro ¿Quién detendrá la lluvia? Este título que está muy padre, que nos recuerda a Creedence Clearwater Revival con ese gran éxito. Pero aquí este libro es un libro bastante interesante de periodismo, tanto personal, testimonial, como pues también profesional. Y vamos a hablar de ello en este momento con el maestro. Por favor, pasa. Ok, pues está bien. Muy bien, pues estamos en el Museo Sara Tisdal, que como ustedes pueden ver es una galería muy padre. Lo que está atrás es uno de los cuadros de Sara Tisdal. Y bueno, pues tengo el gusto de estar con Rodrigo Farías Bárcenas, que ya llevas pues un buen de rato en el rock mexicano, en el periodismo, también has sido productor, has estado como promotor y como RP de bandas mexicanas y todo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Tú, antes de que hiciéramos esta presentación, me habías comentado que había existido otro libro. Ese otro libro fue, digamos, ¿este es el complemento de ese otro libro o son libros separados? Son dos libros distintos. Ah, ok. Sí, el libro anterior se llama El Nuevo Rock en México. Ah, ok. Y lleva por subtítulo Alternativas para armar tu banda. Ah, ok. Ese fue un libro que escribí dirigido especialmente para gente joven que empiezan a armar sus grupos de rock. Claro. Entonces el libro, más que un libro de rock, es un libro de comunicación dirigida hacia el rock. Es un libro de producción. Ah, ok. Y está escrito en un lenguaje muy accesible, precisamente pensando en un público que está entre los 15 y 20 años y que empiezan a hacer sus bandas. Claro, que tienen esas inquietudes y esos motivos. Sí, es muy raro abordar el rock desde el punto de vista de la producción ejecutiva. Yo no conozco otro libro que esté así. O sea, lo digo sin presunción. Claro. Sí, a mí me gustaría que hubiera más libros que abordaran el asunto desde la producción. Pero ese libro especialmente surgió en un momento muy especial, porque estaba lo que al iniciar el siglo XXI se le llamó el indie, la producción indie, sí. Indie rock, ese tipo de denominaciones, que no era otra cosa que producción independiente, así la conocíamos antes. ¿Sí? Entonces, en todos los primeros 5 años del siglo XXI empezó a crecer mucho esa tendencia. Claro. Entonces yo documenté todo eso porque tenía la intención de hacer un libro que finalmente no hice, y el material que yo había reunido para aquella publicación lo utilicé para la nueva. Este libro de Nuevo Rock en México es parte de una colección que se llama Tecay, que a su vez es una colección de la editorial Ríos de Tinta, que es una editorial México-Argentina, que todavía está en operación, pero en aquel momento era una editorial relativamente nueva. Claro. Y el
el libro lo editó Magdalena González Gámez, que a su vez es la editora de este libro, de Quien no te toma la duda. Ah, muy bien. O sea, son dos libros distintos, pero forman parte de una trayectoria de trabajo llevada a cabo durante muchos años, especialmente entre Magdalena y yo. Claro, claro. Oye, pero yo veo que tú estás muy preocupado por la memoria. Y aquí en estos apartados hablas incluso de la Cineteca Nacional Gil Rock y la Fonoteca Nacional, que son pues archivos públicos generales, pero que tienen que ver con esta especialización, que tienen que ver con el testimonio, con lo que se generó de las etapas en las que se ha vivido el rock. Una de las etapas más oscuras es precisamente la de los 70s, después del movimiento del 68 y de Avándaro. El rock mexicano en los medios desapareció y se dio a lugar a los hoyos funkis, cosa muy distinta que pasó en los 80s. Ya en los 80s se lograron ciertos espacios, incluso se canalizó todo un movimiento que fue el rock en tu idioma. Pero tú ¿cómo consideras, y aquí cómo lo testimonias tú? Porque hay una parte que es personal, muy personal, y hay otra parte que es la que va dirigida en este sentido dentro de tu propia profesión. Hay un planteamiento en el libro directamente relacionado con el trabajo periodístico. Yo veo el trabajo periodístico como parte de la memoria colectiva de la sociedad, y en particular el periodismo que se ha escrito sobre rock lo considero parte de la memoria colectiva, no nada más de lo que entendemos como cultura del rock, sino de la sociedad en general. O sea, creo que desde el periodismo contribuimos a que haya referentes para las generaciones futuras. Entonces, cuando yo empecé mi trabajo periodístico en 1983, yo estaba ya enterado de esta situación, porque ya yo me había preparado en el periodismo leyendo libros de autores que hacen una conexión muy fuerte entre el periodismo y la historia, pero principalmente te puedo mencionar dos: John Reed y Hans Magnus Enzensberger. Política y Delito es un libro básico. Esos dos libros los revisamos en detalle en el taller de periodismo en el que yo participé durante 2 años, que coordinaba Máximo Simpson. Ahí ya fui aprendiendo a tener en cuenta una relación muy estrecha entre la historia y el periodismo. O sea, yo ya estaba consciente de eso, pero no en el sentido de me voy a pasar a la historia. En ese sentido no. No es una cuestión de ensalzar un ego, ¿no? Sino de hacer las cosas de manera de que pudieran servir como referentes. Entonces, ser un instrumento del oficio, ¿no? Sí, yo pienso que el periodismo, que sí lo es, tiene una conexión directa con la historia. Y por lo tanto con la memoria. Ok. Me llama mucho la atención que menciones a John Reed. ¿México Bárbaro significó algo para ti? No, México Bárbaro es de otro autor. No es de John Reed. No, John Reed escribió México. México, sí. Okay. Muy bien. México Bárbaro es de John Kenneth Turner. Sí. Pero qué bueno que lo mencionas, porque es otro. O sea, es otro periodista. Puede ser un ejemplo. Claro, es otro periodista referente en lo que es la unión del periodismo con la historia. Con los hechos de la historia, con hechos que de alguna manera son detonantes de cosas que pasan en la historia. Sí. Que cambian cursos, etc. Muy bien, qué interesante. Para ti, veo que aquí hay un texto que es muy personal, que es el 68 en la Ramos Millán, en donde tú hablas de cómo de alguna manera resintieron esta cuestión desde el punto de vista, desde tu propia familia. Estabas tú en la calle con una tía, empezaron a ver que había una especie
que se corría la gente y todo eso, el caos, ¿no? Que provocaban cierto tipo de represiones que hicieron a los estudiantes y que a ti te tocó ver, o alguna plática que llegaste a escuchar con alguno de tus tíos que no fueron frecuentes en tu casa, sino que fueron ocasionales. Me llamó mucho la atención esto. ¿Esto a dónde te llevó? ¿Cuál fue el impacto y la reflexión que a ti te creó ese hecho histórico que también está como muy a la sombra? Como que mucha gente no sabe qué pasó en el movimiento estudiantil del 68 y sobre todo en el 2 de octubre. Mira, antes de responderte la pregunta así directamente, claro, voy a volver a la pregunta anterior. Muy bien. Tienen que ver. Sí, está bien. O sea, en el libro yo hablo de una memoria periodística que no son nada más los artículos que yo incluyo aquí, en la obra, ¿no? O sea, estoy hablando de una memoria periodística referente al rock que se ha venido construyendo desde principios de los años 60. O sea, la historia que hay de por medio entre la relación del periodismo musical o del así llamado periodismo del rock tiene por lo menos esos 61, 62, o sea, es una historia ya larga, claro, en distintos tipos de publicaciones. O sea, estoy hablando de publicaciones de orientación juvenil, como eran, por ejemplo, notitas musicales en los años 60. Sí, todo referente. Revistas que empezaron con esa orientación juvenil y luego siguieron una línea un poco más orientada hacia el rock, como fue México Canta, o revistas que tenían una imagen así como psicodélica, más orientadas hacia la parte contracultural, pero muy por encimita, como la revista Pop, ¿no? O Piedra Rodante. Bueno, Piedra Rodante sí se metió más a fondo, porque el tipo de periodismo que hizo Piedra Rodante era más orientado hacia el reportaje, hacia el ensayo, hacia las reseñas más detenidas. Piedra Rodante hizo un examen de las cuestiones estudiantiles del 68 y del 71, pues, que no hicieron otras revistas. De hecho, desapareció porque sacaron el rollo del 71. Ajá, del Corpus Christi, ¿no? Sí. Pero bueno, hay alguien que ha acusado a Piedra Rodante de haber mentido acerca de la chica de Habana. Sí, pero esa es una historia que no me gustaría tocar. Okay. Porque, o sea, nos desviamos de una cosa que es así, que es básica. Entonces, ¿cómo se va construyendo la historia a través de las cuestiones periodísticas? Porque yo en el libro hago cuestionamientos al así llamado periodismo de rock por trivializar los temas que tenían que ver con la música, pero ya visto como conjunto a través de las décadas, desde la de 60 para acá, el periodismo de rock vino a ser una fuente importante para conocer formas de comunicación social en cierta época. Entonces no podemos prescindir de esas revistas, eso es lo que yo creo. Claro. Lo que hay que hacer es como revisarlas de una manera como más crítica, ¿no? Porque yo veo que hoy se ensalza mucho las revistas de esa época, pero creo que hay que revisar las fuentes de una manera más cuidadosa. Okay. Entonces todas esas revistas, por ejemplo, o sea, yo veo ya con el paso del tiempo que tienen muy hecho al margen todo el tema del 68, del 71, en general, de todo lo que fue la terrible represión que hubo en los años 70, ¿no? Que era una represión planeada, orquestada en contra de la disidencia de la época. Ajá. De cualquier tipo de disidencia. Sí, cómo no. Sí, no nada más era contra los pobres rockeros, ¿no? O sea, yo pienso que no eran los menos afectados. Claro, porque al final de cuentas las escenas del rock sí estaban muy bien definidas, que era Monterrey, Guadalajara, Tijuana, México, DF, ¿no? Pero los mismos músicos conflictuaban precisamente con las orquestas de espectáculos, con los grupos de espectáculos, con la música versátil
de la época. Llegaron a ser músicos de los cantantes de la época, de José José, de Alberto Castro, etc. Es que ya en el terreno profesional la división no es tan tajante. O sea, se mezclan los géneros, se mezclan los músicos. O sea, yo no sé de dónde salió eso, ¿no? O sea, establecer una división, aquí el rock, aquí la música tropical, pues no. O sea, básicamente un trompetista de Pisa no podía estar en la orquesta de Pérez Prado. Tranquilamente. De hecho, el baterista, ¿no? Creo que Ramón Bosch, me dijo que había estado tocando con alguno de ellos. Así. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Claro, es un ejemplo de él. Y además es necesario entender el escenario, el momento, ¿no? Cómo se daban ese tipo de cosas. Había super bandas que podían haber estado, para nosotros en México, en nuestra INSIT, habían podido estar a la altura de lo que fue en Estados Unidos otras superbandas, como Chicago o otras, ¿no? O Grand Funk en su momento, etc. Estados Unidos es muy complejo, es muy raro, tiene muchos grupos, obviamente allí se originó un tipo de rock. El otro caso es Inglaterra, que son como que en donde se generan los grandes comercios del rock, y luego ya vendrían los otros países haciendo su rock, ¿no? España, Bélgica, Holanda, Alemania, y México es un caso también muy específico. En alguna ocasión Paco Grueso, el finado Paco Grueso, tan satanizado, me dijo, el segundo país que tomó el rock and roll fue el mexicano, ¿no? No sé qué tan cierto sea, creo que sí lo es. Tenemos ahí un representante que fue Rich Valens en el 57, algo así. Entonces, pues era de origen mexicano, ¿no? El otro caso es Santana, que ya aparece hasta el 69, muy fuerte en el Festival de Woodstock. Ahora, en México, estas estrellas, los que llegaron a tener cierta fuerza fue precisamente la revolución de Emiliano Zapata en Alemania, o Bach, probablemente de los Spiders, un poquito más universal, pero no tenemos otros casos, ¿sí? Mira, te voy a tomar el ejemplo de la revolución de Emiliano Zapata, para ilustrar cómo trabajaban las revistas de rock y cómo generaban ese olvido de lo social. Porque fíjate tú, como cuando hablamos de revistas de rock, estamos hablando de bandas. Nos perdemos de vista el contexto. Ve las revistas de la época. Bandas. Y centraron un patrón que es hasta ahorita. Entonces, estamos ahora haciendo historia del rock. Bueno, bandas. Escuchan los testimonios de los músicos de los 60 y los 70 que abundan en YouTube. Dan cuenta de sus trayectorias como si la sociedad no existiera. Es algo terrible. Sí. Yo escucho eso muy seguido porque yo quiero aprender cómo se está contando la historia actualmente, la historia reciente de México y la historia cultural de México. Claro. La reciente, empezando, digamos, de los 60 para acá. Y dentro de eso, ubicar el rock. O sea, yo creo que no puedes entender el rock si no conoces la historia de tu país. Entonces, lo que hacían esas revistas era sacarnos a los lectores de un contexto más amplio. Y el ejemplo de la revolución de Emiliano Zapata es clarísimo, porque ve tú, si tú fuiste lector de esas revistas, vas a ver cómo es que yo sí lo vi durante unos años y hasta la fecha. Sigo leyéndolas. Es que se me hizo un vicio terrible, pero sigo leyéndolas y por eso te lo puedo decir. No hubo una reseña del disco de la Revolución de Emiliano Zapata que interpretara su portada. En la portada viene Emiliano Zapata. Y es un grabado de José Guadalupe Posada. Okay. Esos datos no son ningún secreto, vienen en las portadas del disco. Claro. Sí. Entonces,
¿Qué significaba que un grupo tuviera a Emiliano Zapata en la portada de su disco? Parecía que la revolución de Emiliano Zapata era un grupo de izquierda. Pues no era un grupo de izquierda. El grupo se formó en un barrio, una colonia más bien de clase alta en Guadalajara. Había otros grupos en Guadalajara que sí eran de barrio y más ligados a los movimientos sociales de entonces, particularmente a los, pero no es el caso de la revolución de Emiliano Zapata. El segundo disco de la revolución de Emiliano Zapata, la portada es un collage. Y es un collage que representa, digamos, la convulsión social de la época. Y entre las figuras que aparecen en el collage está el rostro de Che Guevara por un lado y está el rostro del maestro Genaro Vázquez Rojas. Sí, sí, sí. Y no hay quien te diga qué quiere decir esa portada. Ajá. No se reseña el disco. ¿Sí? Y una frase, ¿no? Que era, nada, todo de lo humano no me es ajeno, algo así. Sí, había una frase, ¿no? Por ahí. Y esas figuras, ¿no? Sí, es un que ese fue es una frase clásica. El disco de la película de la verdadera vocación de... No, es eso. ¿No? Ah, ok. Mira, te voy a decir una cosa. Uno se mete a internet y hay cantidad de pasos que no tienen nada que ver. Yo creo que lo mejor es ir directo a conseguir el disco, ¿no? Y examinar el disco y dar los créditos directamente en el disco. O sea, porque ese segundo disco de la revolución no es el soundtrack de la película. Ah, ok. O sea, sí, porque no aparece cantar el Ángel Camilo. No, claro que no. O sea, la película se usan escenas del Festival de Avándaro y sale cantando Angélica María con el grupo, pero eso no queda claro cuál es el título del disco. Eso habría que decir. No se puede determinar como el sonido original de la película. Sí. Ah, ok. Entonces, pero hay una confusión porque viene en la etiqueta del disco, viene un dato de la película y se genera confusión. Pero aquí lo que yo quiero recalcar es lo siguiente. ¿Cuál es la tarea de un investigador? Ir a internet y reproducir lo que encuentres en internet. Esa es la tarea de un investigador. Claro que no. Ah, ok. Sí. Es recabar y primero hay que llenar un criterio. Hay que tener un criterio para seleccionar las fuentes y para interpretar lo que te dicen las fuentes. Pero si tú, siguiendo con el ejemplo de la revolución de Emiliano Zapata, ves cuando ellos se vieron en la necesidad de dejar el rock para irse al terreno de la balada, los acusaron de traicioneros. Eso fue en los 70, 73, 74. Claro. ¿Puedes creer que 50 años después se sigue repitiendo esa sandez? Sí, bueno, hay gente, ¿no? Muy reaccionaria, muy... Sí me ha tocado, ¿no? Porque incluso critican a Caifanes por la negra Tomasa, ¿no? Porque es una especie... Yo en el libro les llamo fundamentalistas. Ah, ok. Así es como les llamo. O sea, yo no sé exactamente cuál fue el origen de esa acusación, pero la he escuchado en tiempos recientes de músicos de aquella época. Y yo lo que hago en el libro es examinar en detalle en qué circunstancias la revolución de Emiliano Zapata tomó la decisión de irse hacia la balada. ¿Sí? Yo me lo planteo como un problema. ¿Sí? Y entonces voy investigando y encuentro cuál es la circunstancia. O sea, realmente sabemos muy bien que después de Avándaro, el rock sale de las compañías discográficas y sale de los medios de comunicación. Entonces, una de las vías para sobrevivir en la música era irse hacia la balada. ¿Sí? Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo estuvo internamente la decisión? ¿Sí? Porque esa es
esa es una decisión que no se toma de un día para otro. Es una decisión que internamente en un grupo como ese generó un conflicto muy fuerte. Por eso yo lo planteo como un conflicto shakespeariano, como de ser o no ser. Claro. ¿No? O sea, hay una cuestión de fondo. Entonces, yo creo que la revolución de Emiliano Zapata dejó un legado muy importante, no nada más por esos dos discos, sino todo lo que ocurrió con la revolución de Emiliano Zapata como puntal del rock mexicano, sobre todo en 1971. ¿Sí? Y luego cuando se va a la balada, tampoco se fueron a dormir. Y tuvieron éxito, sí. Claro, o sea, público y audiencia. Hicieron baladas muy buenas y baladas influidas por el rock también, por medio del guitarrista Javier sí. Bueno, Javier Martín del Campo. Ajá, Martín del Campo. Mira, este juego, nada más hay que pensar en esto. ¿De dónde salió todo el rock de los 80 en adelante? Si no fue a partir de lo que se construye en los 70. Claro. Sí. O sea, en los 70 hay una construcción de una superestructura que da lugar a partir de los 80 a un trabajo de rock más profesional. Eso no surge en los 80. Eso se fue cocinando en los 70. Sí. Hubo músicos de los que en la década de los 70 que ya no siguieron tocando en el escenario, pero que se incorporaron a la infraestructura de las compañías de discos o de las empresas que hacían organizaciones de conciertos, de manera que lo que sabían en la música lo fueron aplicando a otras áreas para profesionalizar el quehacer, ¿no? Entonces ahí la revolución de Emiliano Zapata tuvo mucho que ver, porque el papel de la revolución de Emiliano Zapata es un papel muy como de muchas facetas como para reducirla a una sola, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, yo he escuchado que la revolución de Emiliano Zapata contribuye a crear lo que hoy conocemos como música de banda. Y pues eso es cierto, pero no es tan exacto. O sea, porque sus canciones no son tan... Es que antes de la revolución de Emiliano Zapata, populacho, ¿no? Es lo que estoy diciendo, que no existe en la vida real una separación tan fuerte, porque había grupos, por ejemplo, como los Freddy's, los Yonix, los Solitarios, que eran músicos de rock. Ajá, exacto. Sí. Y también los que hicieron la balada de John y Yoko al español, ¿no? La Tropa Loca, ¿no? Bueno, los Yankees también los hicieron Yankees, la Tropa Loca. Había grupos que estaban a medio camino entre lo que era el rock y la balada. Los Pulpos, ¿no? Que tocaron este tema que yo en mi casa y ella en el bar, ¿no? Es que podemos mencionar, son un montón de Sí, grupos. es un buen... O sea, se hizo una corriente muy fuerte, muy interesante, muy específica, donde, ¿qué es lo que yo examino en el artículo dedicado a la revolución de Emiliano Zapata? Que es esta corriente de baladistas, los gruperos de esa época, estaban muy emparentados con el rock, con el soul, con el funk, ¿no? O sea, tú escuchas las baladas de ellos en la radio, pero eso no era lo único que hacían. ¿Sí? Entonces tú ves el tercer disco de la revolución de Emiliano Zapata, también es un disco de rock y nadie habla de él. Ajá, exacto. Es un disco. Es el que está fusionado, ¿no? Con la música tropical. Tiene una fusión de música latina con funk y música country. Es un disco de transición entre los dos anteriores y los que siguieron después, más dirigidos hacia la balada. Okay. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso?
yo voy a la búsqueda de las revistas de la época y no veo realmente artículos, análisis. Sí, O sea, sí me parece que esa fue una ausencia, ¿no? Mira, en el periodismo. no quiero ser injusto y arbitrario con esas revistas, solamente quiero decir la verdad. Claro, Sí. claro. Y la verdad para mí es que había poco análisis. Sí, sí, sí. O sea, no es que estuviera ausente. O que estuviera sesgado, ¿no? Que no dieran los espacios para que pudieran hablar de ello. Ve tú entonces, ve, por ejemplo, el caso tan lamentable de Toncho Pilatos, ¿no? O sea, Una super banda, un una grupo super súper grabación. importante. Que perteneció a esta famosa colección de los 70s del rock power, y que me comentaste que tenía que ver con la misma disquera, ¿no? Que los metieron en ese saco, en esa bolsa desde Alemania. No, fue parte de un proceso más complejo, porque, y tiene que ver con la revolución de Emiliano Zapata también, con otros grupos. La tribu entraría en esa línea. La tribu también era un grupo del sello Polydor. Pero el boom del rock mexicano en los 70 se desata en Guadalajara después de un concurso que organizó una estación de radio de allá muy importante. Y de ese concurso salieron varios grupos, entre ellos los Spiders ya tenían muchos años tocando y eran los maestros de la revolución y de muchas bandas de Guadalajara. En Guadalajara nacían los Spiders, realmente. Sí. Pero concursaron y por el concurso también tuvieron su grabación en RCA. Y la revolución tuvo su grabación en Polydor. Entonces había un contacto del sello Polydor con la gente de Guadalajara. Tenían un agente que era como el visor. Sí, como una especie de visor, exactamente. Como un visor, sí. Entonces él tenía las cintas. Ese agente captó una cinta de Toncho Pilatos y la llevó al sello Polydor. Ahí la escuchó Herbert Pompeyo. Yo te voy a contar cosas que no te va a contar Pati Chapoy, la neta. Mejor. Claro, por eso vine, te invité a ti, ¿no? No a Pati Chapoy. La escuchó Herbert Pompeyo. Esto ya me lo contó él, porque yo entrevisté a Herbert Pompeyo en 1991. Entonces, dice Herbert que él escuchó la cinta y que se quedó asombrado, que dijo, ¿qué es esto? O sea, no entendía, pero que le había parecido muy bueno. Entonces lo presentó a los ejecutivos de Polygram. Y yo creo que si Hervé, que era un conocedor del rock, pero muy profundo conocedor del rock, que mis respetos para Hervé, porque sí sabía. Y la reacción de los ejecutivos también fue así como decir, ¿qué hacemos con esto? Claro. Entonces, no fue nada más como una ocurrencia de los ejecutivos, sino que hubo una evaluación de la que concluyeron que ese disco estaba a la altura de los que ellos habían puesto como parte de la serie Rock Power. Claro. Era una serie internacional donde había grupos de rock de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Sudáfrica, de Holanda. Sí, y el famoso disco en vivo de John Mayer, Blues. Jazz Blues Fusion. Sacaron ahí varios discos de John Mayer. Sí. Sí, esa colección, cómo fue famosa, ¿no? Fue una de las colecciones de discos muy, muy famosas que tuvo a muchos grupos muy interesantes del rock a nivel internacional y que mete a esta agrupación de Toncho Pilatos con esta agrupación, esta grabación que a mí sí
antes de que platicáramos ya la había oído, y después de lo que platicamos de esto de Tommy Bliss, que ahorita vas a comentar, me llamó mucho la atención, la estuve oyendo y dije, no, pues están muy, en su momento yo siento que estaban muy adelantados a su época. De hecho, el sonido aún en este momento es un sonido muy distinto, es un tipo de rock muy distinto al que se hacía en esa época, a lo que nosotros llegamos a escuchar. Y es un disco, la época tuvo esos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, Peace and Love tiene este famoso tema de Latin Feeling, que es una fusión muy interesante, o la revolución de Zapata con Nasty Sex y Ciudad Perdida, ¿no? Pero sí me parece que este álbum tiene 4 o 5 temas que son legendarios, que son aplastantes, ¿no? La Última Danza, Tommy Bliss, Kukulkan, son referentes muy buenos. Blind Man, ¿no? Etcétera. Sí. Yo creo que todo el disco no tiene piano. Yo hago una defensa muy fuerte de ese disco en especial, que es un disco al que yo creo que no se le ha hecho justicia. Sí. O sea, es que no puede ser que haya gente de los que escriben el rock que digan que el grupo Toncho Pilatos jugaba con cositas así, como el Teponaste. ¿Sí me entiendes? O sea, es criminal hacer una descripción de ese tipo, ¿no? O sea, simplemente porque no hay una referencia a lo que... La música prehispánica. Claro, lo que representa... O sea, no hay unos pentagramas, ¿no? No está, o sea, Teponaste es un instrumento simbólico, ¿no? El códice, ¿no? Cosas que aparecen en el códice. O sea, a un músico de Guadalajara se le ocurre la idea de usar las percusiones de Teponaste. Pero entonces, tampoco es cosa de una ocurrencia, sino que forma parte de una visión del mundo que tenía Alfonso Guerrero Sánchez. Alfonso Guerrero Sánchez es un compositor muy importante, del que yo pude averiguar muy poco. Su vida es muy misteriosa. Claro. Sí. Lo que yo desarrollo en el artículo dedicado a Toncho Pilatos en el libro es información que tiene que ver con una coyuntura social que va de fines de los 60 hasta el 70 y pico, ¿no? Y ya la última parte del artículo, ahí desarrollo el declive del grupo. Claro, ya nada más son 3 grabaciones, pero... son 2. Son 2, ok. Con él, ¿no? Con él, sí. en vivo. Hay 2 grabaciones de Toncho Pilatos como grupo y una grabación de Alfonso Guerrero Sánchez como solista. Ah, ok. Pero te voy a decir, por eso te digo que mi Pati Chapoy te va a contar estas cosas. Claro. Es que salió un cassette de Alfonso Guerrero Sánchez, de él como solista. Cuando Alfonso muere, el sello Denver lo publica y le pone Toncho Pilatos como si fuera el grupo, o sea, el colmillo de Denver. Ajá. Pero el cassette, porque ese no salió en disco, salió nada más el cassette, no es de Toncho Pilatos, es de Alfonso Guerrero como solista. Pero con Alfonso participaron gente de grupos de Guadalajara, por ejemplo, de 39.4, o compañeros anteriores de Toncho Pilatos en la producción. En ese disco participa Antonio Camacho tocando el bajo. Yo conocí a Antonio Camacho a principios de este año, en enero. Sí. Tuve la amabilidad de comprarme un libro. Ah, qué bueno. Sí. Estuvo en mi casa y ahí tuvimos una larga charla sobre el rollo de Toncho Pilatos, ¿no? Porque él lo conocía muy bien al grupo y conocía muy bien a Alfonso Sánchez. De esa conversación salió la invitación para que yo fuera a Nalco, que es un barrio ancestral de Guadalajara, a hablar de Toncho Pilatos. ¿Y qué es en donde conoce a Tommy Bliss? No, no es en ese barrio. No. Ah, ok. La Tommy Bliss es otra historia. O sea, cuando yo voy a Guadalajara,
yo se lo dije a Antonio, le dije, oye, pero ¿cómo un chilango va a ir a Guadalajara a hablarles de lo que se hacen allá? Y dice, no, dice, o sea, es que está muy bien la forma que tú describes la ciudad y lo que es la cuestión musical va a caer muy bien, pero yo tenía ese temor, y era un temor infundado, porque realmente sí vi muy buena recepción. Entonces te voy a decir, en la mesa estaba Antonio Camacho así, al extremo, ¿no? Después estaba un productor de Radio Universidad de Guadalajara, que había sido integrante del personal. Ah, ok. Sí. Luego estaba la hija de Mick Lauer. Y luego estaba yo, sí. Y a mi derecha estaba una amiga de Alfonso Guerrero Sánchez, muy amiga de él. Y ella sí hizo un relato muy detallado de la cuestión de cómo se involucró ella con el guerrillero Tomás Lizárraga. Lo conocía. Sí. Pero ella no habló de Tomás Lizárraga así como un luchador social. Ella era niña en esa época. Ella habló de él como un hombre que la cuidaba. Ah, ok. O sea, vio un retrato de Tomás Lizárraga totalmente distinto, inédito, ¿no? Por lo que él pasó a la historia, ¿no? ¿Por qué se hizo esa mesa redonda en Casa Reforma ya en Guadalajara? Porque Casa Reforma tiene un tiempo ya reivindicando el barrio de Narco como un barrio sumamente importante para la música popular mexicana, porque de ahí han salido muchos grupos con la música tropical, el rock, el jazz, que necesitan como que tener más peso, ¿no? Ah, ok. Y entonces yo voy a hablar de Pancho Pilatos en ese aspecto. ¿Sí? Ah, mira, pues estuvo muy buena esa plática y fue muy interesante encontrarte con esta versión de Tomás Lizárraga, integrante de la Liga 23 de septiembre, en un momento en que había una represión tremenda, en donde esta liga también tenía una postura política muy fuerte para derrocar al gobierno y que sufrió mucho, ¿no? Mira, esto que te voy a decir es totalmente una impresión mía. Claro. Pero todavía a estas alturas, este tema de la Liga Comunista 23 de septiembre y en general de lo que fue la guerrilla en los 70, es un tema del que todavía cuesta mucho trabajo hablar. Sí, es un tema que no se habla muy públicamente, ¿no? O sea, allá en Guadalajara la cosa estuvo como que más bien tranquila. Sí, tranquila, ¿no? Y hay una razón. Muchos de los que estuvieron en conflicto por parte del Estado y por parte de la disidencia aún viven. Claro. Y entonces, siendo localizados, puede haber algo ahí que no se pasa. Claro, sí. La cuestión informativa de la Liga 23 de septiembre queda en los periódicos de Madero, ¿no? El famoso periódico, ¿no? El organismo Madera, exacto. Y que, bueno, yo lo que recuerdo fue que ellos secuestran en Monterrey a un empresario y se frustra porque muere, ¿no? Entonces hay Lo matan. Eugenio Sala García, pero me llama mucho la atención esto cuando sucede. Ya había muerto Tommy Luis cuando él graba esta canción, estaba prófugo, estaba clandestinamente, lo que es bastante interesante en la interpretación. Hay algo de dramatismo en la manera como la canta Alfonso. El disco de Toncho Pilatos, del que estamos hablando, fue publicado en 1973. Sí. O sea, reciente el problema, ¿no? De la
estaba por salir a la luz. Okay. La liga. Lo que pasa es que en la liga se concentraron personas que habían participado ya en distintos movimientos en los años previos. Sí, sí, sí. Y uno de ellos era Tomás Lizárraga. O sea, es una cuestión muy compleja cómo estaba la organización juvenil en los barrios de Guadalajara, que sirvió también como soporte para los movimientos sociales de la época, especialmente donde participaban los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de la otra universidad privada, de la UNIUAJ. La de los Tecos. La de los Tecos, sí, por el lado más conservador. Claro, no, o sea, yo estaba metido en Yunque. Pero lo que dices es Tomás Lizárraga tenía un lugar preponderante dentro de la organización y él fue asesinado posteriormente. No sé, creo que fue en 1977. Después de que mataron a Océano. ¿A qué? Al Océano, que es el dirigente. No, porque... Sí, hay un dirigente que le decían el Océano, así, ¿no? Tenía su apellido así muy largo, pero Alejandro Dávila, quién sabe qué Océano. No sé. Bueno. Eso no lo ubico. Ok. Pero sí, o sea, él sabía, ¿no? O sea, yo lo supongo, de modo que una persona que se la dedica no le van a decir, y más si son amigos. Ajá. Pero todo esto lo menciono porque el periodismo de rock normalmente alude a esta clase de temas. Claro, de testimonios, ¿no? Para ti es muy importante. De trasfondo político. Claro, y también en este asunto es también muy importante y muy preponderante la circunstancia del barrio, ¿no? De la comunidad, del colectivo, para generar proyectos musicales y todo eso. Sí. De hecho, para ti, en México, Toncho Pilatos vendría siendo ese disco como lo que fue James Brown en Estados Unidos, ¿no? La parte que era de Ohio, Atlanta, algo así. James Brown. Porque él sale del barrio. No sé, es que hay varias maneras de relacionar ese disco de Toncho Pilatos musicalmente con otras cosas que se hicieron en otros países. Pero a lo que me decías tú de los barrios, sí, o sea, Toncho Pilatos surge de un barrio ancestral, o sea, es que es la raíz misma del mestizaje mexicano tiene que ver con ese barrio de los primeros que se fundaron en ahora es México, ¿no? O sea, hay una raíz cultural muy fuerte de la que yo creo que Alfonso Guerrero Sánchez lo advirtió. Te digo que era muy difícil plantearse hacer una biografía de Alfonso por la falta de información, y hacer una biografía requería una inversión de tiempo y de dinero que yo no podía hacer. Pero muchas de las ideas que tenía alrededor las pude desarrollar haciendo la historia del disco. Okay. Pero ya ahorita con la información que tienes, con las amistades, los votos con las que has seguido platicando, ¿sí te interesaría hacer una biografía de él? ¿La ves posible más adelante? Sí me interesa hacerla, pero en este momento no es posible para mí. Sí. No es posible que incluso ya haya gente haciéndolo. O sea, no sé. O sea, lo que sí se está haciendo es se está documentando cada vez con mayor asiduidad todo el asunto de la disidencia de los años 70, ¿no? Entonces este libro tiene un soporte, una parte de contenido
que ver. Lo que yo sostengo en el libro es que la década de los 70 ha sido una década poco atendida en cuestión del rock, ¿no? Uh-huh. Hay una especie de pues como un hueco, una laguna mental, ¿no? Una especie de amnesia, porque ya a partir de los 80 primero se negó la historia previa al fenómeno del rock en tu idioma, y luego se empezó a recuperar, pero de unas maneras poco cuidadosas, decirlo así. Claro, de hecho la música de los 70s y antes de los 70s, pues en la radio era muy difícil escucharla, ¿no? Escuchar precisamente a la revolución de Emiliano Zapata. Creo que estos grupos en realidad sobrevivieron por los coleccionistas, por la gente que se acordaba de esa música y que la buscaba y todo eso, ¿no? Pero creo que no es, por eso existe el Tianguis del Chopo de alguna manera, ¿no? Fue una manera de que estas grabaciones sobrevivieran a esa falta precisamente de que tuvieran los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que murió José Agustín, esa película que hizo Javier Batis, que se llama Ya sé quién eres, te he estado observando, durante mucho tiempo no se vio. Y ahí sale Javier Batis, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no se vio esa película. Curiosamente, la verdadera vocación de Magdalena se veía más que esa película, ¿no? Pero era así también como muy esporádica, en Navidad, en fin de año y en el canal de cable, ¿no? O sea, ya no era ni el 5, ni el 2, ni el 9. O sea, hay sesgos y hay momentos, ¿no? Es increíble actualmente que te pongan las películas de Cantinflas o las de Pedro Infante que muchas otras películas que ha habido, ¿no? Es que esa era parte de la estrategia para combatir la disidencia, borrar lo que había hecho. Y aquí, por disidencia, entiendo los que cuestionaban la autoridad del Estado con distintos grados de radicalidad, ¿no? Porque, digo, había una parte cultural donde estaba la música, ¿no? Pero había otra parte más radical, había otra parte en la cuestión sindical, en otras ramas de la cultura, en las artes plásticas, en el teatro, ¿no? O sea, y la cosa era como borrar, dejarlos sin memoria. Entonces, esa década de los 70, yo escucho actualmente que la describen como la década perdida, o la década historia, la década sin memoria, ¿no? La década oscura, ¿sí? Y yo pienso que esa es una descripción equivocada, porque pese a la estrategia de desmemoria, están los testimonios. Este es un testimonio. Claro. Sí. Por eso, lo que tú me preguntabas al principio, ¿por qué le doy tanto peso a la memoria? Porque es una parte de responder a esa estrategia. Sí. Pero yo así como estoy hablando contigo, me cuesta mucho trabajo hablar con los periodistas, porque es como si les hablara en chino. ¿Sí me entiendes? Entonces es como tener otro lenguaje, ¿no? Espero que conmigo no te pases. No, pues por eso. Ok, muy bien. A mí me parece bastante interesante. También el rock en México ya tiene unos años que cumplió los 60 años y a raíz de eso han salido muchos libros también que han testimoniado cosas. ¿Qué te parece a ti este movimiento? ¿Tu libro está dentro de estos libros que han salido? ¿Consideras que algunos son importantes leerse o que algunos no tienen necesidad? Incluso algunos han sido, por ejemplo, Alex Lora sacó su libro, el guitarrista de Caifanes ha tenido problemas. Alejandro, también sacó un libro. Está el guitarrista de Rostros Ocultos,
Carlos Magallanes también sacó un libro, etc. ¿Tú qué opinas de estos libros? El mismo integrante del bajista de Real de 14, ¿no? Velasco, también sacó un libro, algo de la tribu. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? En particular del de Jorge, te voy a decir, yo lo leo y digo, las partes que se refieren sin mencionarme en ese libro son falsas. Así te lo digo, así. Categóricamente. Sí. Okay. Y ojalá lo escuche. Claro. O sea, él en su libro hace referencias a Real de 14 y yo estoy implicado en la historia de Real de 14. Lo que él dice es falso. ¿Sí? Entonces, aquí estoy diciendo que es falso lo que él dice sobre el Real de 14, nada más. Claro. Sí, de lo demás no me meto. Pero lo que dice él sobre el Real de 14 y que a mí me implica es falso. Okay. Sí. Entonces, yo cuando comparo las cosas de las que he sido testigo directamente o a través de investigaciones indirectamente y hago las lecturas, la única conclusión posible es que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la corroboración de la información. Eso es básico. Claro. Sí. El tema editorial del que tú me estás preguntando, eso me parece muy importante, porque ha habido publicaciones de libros que tienen que ver con el rock, desde que José Agustín sacó su libro La Nueva Música Clásica. Eso es 1968. Ese es un libro fundacional, ¿sí? Ese sí. Y luego, en el transcurso de la década de los 70, salieron algunos libros de los que podríamos decir que se fue formando ya una especie de biblioteca relacionada con el rock. Eran muy pocos, pero por ejemplo están los que todos conocemos ahora, ¿no? Que son los libros de José Agustín dedicados a la música, no tanto al rock nacional, su literatura, ¿no? Ok. Yo creo que eso también vale, pero aquí estamos hablando de una categoría más específica, ¿no? Que es la cuestión del rock. Están los libros de Parménides García Saldaña, está el libro de Enrique Marroquín sobre la contracultura, un libro que se cita muy poco, yo creo que se sabe muy poco que tiene que ver con el rock, es el del sociólogo Gabriel Careaga sobre la clase media, los jóvenes y la clase media en México, ¿no? Que es un libro que sacó Joaquín Mortiz. Para responder bien la pregunta que tú haces, yo creo que sería necesario revisar un poco más detalladamente cómo ha sido la producción editorial respecto al rock en México. Porque hay libros biográficos que son los que tú has citado, ¿no? Hay libros que hablan del fenómeno del rock desde distintos ángulos. Hay libros más apegados hacia la cuestión contracultural, no necesariamente relacionados con el rock. Por ejemplo, los libros que hablan sobre María Sabina, que forman parte de la contracultura mexicana, los rituales generados por ella, las enseñanzas de Don Juan. Esos son otros. Pero vamos a suponer que nos limitamos a autores mexicanos. Sí. Yo pienso que lo que se ha producido ya es suficiente como para decir que sí hay una buena biblioteca. Una consulta, libros de consulta. Sí. Lo que no hay es un lugar que concentre toda esa producción. Hasta que se abrió hace poco un apartado especial en la Biblioteca Vasconcelos por iniciativa de Toño Pantoja y de otro compañero que te han hecho, Juan Jiménez. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que da para mucho tu libro. Nos podríamos pasar aquí unas 3-4 horas más,
es un libro muy bien documentado, es un libro de investigación, es un libro de consulta, es un libro muy elocuente, es un libro que habla también, que retrata a este México, a estas facetas que ha tenido este país, que cada vez yo cuando lo empecé a leer me di cuenta que México había cambiado en muchas cosas, el tipo de México que vivimos actualmente sí ha cambiado y aún no salimos del hoyo, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Hay grados de oscurantismo muy fuerte en el país que tenemos que librar y que es muy oportuno y muy interesante e importante que surjan este tipo de libros como ¿Quién detendrá la lluvia? De Rodrigo Farías Bárcenas. Te agradezco mucho por la plática. Algo que quieras agregar, que digas esto es importante y no me lo preguntó este señor, porque es como Pati Chapoy y habla mucho. Mira, sí hay algo que es el motivo para hacer el libro, ¿no? Sí. O sea, a lo largo de los 40 años que he estado metido en el trabajo cultural, porque mi trabajo no ha sido nada más escribir sobre rock, he tenido distintas facetas, pero yo me considero un trabajador cultural. Claro. Sí. Yo me he dado cuenta de que surge un proyecto, y aquí voy a hablar específicamente de los musicales, como muy prometedor. Empieza a avanzar y a los primeros pasos se cae, ya no se vuelve a levantar. Hay muchos proyectos iniciados y concluidos por razones que no desconocemos, y no conocemos esas razones porque el surgimiento y el desarrollo de los proyectos culturales, específicamente los musicales, no lo documentamos, no hay memorias. Sí. Sí. Entonces, esa parte hace falta dentro de lo que es la producción editorial de la que estábamos hablando. Claro. Este libro lo hice para cubrir ese hueco. O sea, yo no es que haya pensado tanto en que voy a cubrir ese hueco, ni nada, ¿no? Lo que sí quería era armar el libro de manera que yo pudiera comunicar mi experiencia en el periodismo. Así está. Sí, sí, sí. O sea, la intención del libro es, miren, yo tengo esta experiencia en el periodismo, aquí está. ¿Sí? Y esa experiencia tiene que ver con mi vida. Yo no trabajé para las compañías de discos ni nada. O sea, mi trabajo es totalmente independiente. Yo tuve maestros de periodismo que eran los clásicos del periodismo cultural, maestros directamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aunque yo estudié psicología en otra escuela, pero los maestros que tuve de periodismo eran de esa facultad. Entonces, yo sí me preparé como periodista, sí, no específicamente de música o de rock, como un periodista en general. Sí. Y la parte que le dedico a la música está aquí. Pero también he trabajado muchos años como productor ejecutivo con bandas. Y ahí vi más de cerca cómo empiezan los proyectos y terminan y no los documentamos. Entonces a mí me pareció muy importante organizar la experiencia periodística como para decir, miren, ahí va, yo quiero aportar esto. O sea, hacer una experiencia transmisible. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta que toda la parte autobiográfica, yo no estoy contando patoaventuras. No. Yo estoy ligando mi vida personal con acontecimientos históricos. Claro. Y el principal es el del 68. Cuando yo era niño, tenía 10 años en el 68. Pero el origen de cuando empieza a escribirse sobre el rock de un modo diferente, ya sin el estigma que tenía la prensa de los 70, es a partir de que surge Proceso y Uno Más Uno. Ellos abren otras opciones de escritura. Yo no vengo de las revistas de los 70. Sí, yo vengo de ahí, porque mi maestro de periodismo
era un articulista de un masón. ¿Mustachio o quién era? No, Máximo Simpson. Ah, ok, ok. Él es el que me conecta en un masón con el que era coordinador de la sección cultural a fines de 1983, Antonio se llamaba. Okay, muy bien. Y ahí empieza todo. Pero ya 40 años después, yo digo, es que hay que hacer algo para que sea, para que se note que hay un trabajo periodístico en general que está siendo descuidado porque no se consultan las revistas, no se consultan los periódicos, ya todo es en internet. Y hay mucho material hemerográfico que no está digitalizado. Claro, ajá. Entonces hay que ir a las bibliotecas, hay que hablar con los coleccionistas que se discutan con las revistas que los dejen consultar. O sea, hay que generar una dinámica de mayor acceso a la información para ir cubriendo los defectos que tú encuentras en las fuentes electrónicas. Sí. Es muy importante. Sí. La otra es que ya hemos llegado a un punto ahora en el que estamos teniendo más conciencia de lo que es la historia del rock, ¿no? Es cada vez más grande eso. Entonces, lo que yo planteo indirectamente con el libro es una especie de metahistoria, como de tener conciencia de esa conciencia, o sea, ¿cómo estamos haciendo esa historia? ¿Cómo estamos escribiendo la historia del rock? Es importante hacerse esa pregunta. Claro. Más cuando tú te das cuenta de la cantidad de clichés que se van generando alrededor, que se convierten en discursos institucionales. Sí, eso me parece. O el otro lado, que son casi campañas publicitarias, ¿no? Es que es una manifestación parecida. Sería del INSIT, ¿no? De lo que lo rodea. Yo lo que yo te lo comenté hace rato, para entender la historia del rock en México, hay que estudiar la historia de México. O sea, ¿cómo te lo diré? Es obvio, es una verdad de perogrullo, pero no hace falta, no sale sobrando, pues. Ajá, no hace daño estar informado. Sí. Muy bien, pues con esto nos quedamos y yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación de Neorama a este conversatorio, que no será el único, tendremos otro más adelante y te agradezco mucho. ¿Quién detendrá la lluvia de Rodrigo Farías Bárcenas? Aquí en Neorama, aquí en el Museo Sara Isdal. Muchas gracias.